Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad 2020 online, en un encuentro muy particular también. Últimamente venimos siempre con encuentros de Europa. Y un segundito, vamos a callar algunos que repiten. Ahí estamos. Bien, les recuerdo que esto se está transmitiendo por YouTube, el canal de YouTube, y también por Facebook en vivo, así que pueden seguirlo por cualquiera de los dos canales. Les decía, veníamos de encuentros con personalidades de Europa y esta vez nos volvemos para América, así podemos encarar la temática sefaradí, como siempre decimos, desde muchas ópticas. Como siempre, antes de comenzar, saludo a Lili, bienvenida. Hola Marcelo, hola a todos, un gusto otra vez estar en este Raíces de Sefarad Online. Gracias por estar con nosotros una vez más y les vamos a compartir como siempre las noticias sobre nuestro canal de YouTube, que les pedimos siempre que se suscriban a nuestro canal de Sefarad. Esta parte se la dejo a Marcelo. Sí, esto siempre para recordarles, porque nos es muy importante que se suscriban al canal de YouTube y que le hagan clic a la campanita para que les avise cada vez que estamos en vivo. Entonces se despreocupan de la agenda, se despreocupan de todo, les avisa cuándo es que comenzamos con las transmisiones en vivo y a la vez pueden seguir todas las charlas, tanto la de los jueves en castellano de Raíces de Sefarad, como la de los domingos completamente en ladino, más algunos especiales, como sucedió esta semana con los amigos de Brasil y Colombia, que hicimos una actividad en conjunto. Todos los videos los pueden encontrar en el canal de youtube.com/sfarad. Y a la vez recordarles que nos viene bien su ayuda, esto cuesta dinero y el dinero viene solamente de los voluntarios, de aquellos que voluntariamente quieran aportar. Las charlas son totalmente gratuitas y bienvenidos todo el mundo a escuchar, que eso es lo que queremos que así tiene que hacerse la comunidad sefaradí, la difusión de la cultura sefaradí. Así que si pueden colaborar a través de PayPal en pay.me/sfarad, vamos a estar muy agradecidos. Y como ya venimos haciendo cada semana, les cuento cuál es el programa que estará mañana en radiosefarad.com. Y cuando digo mañana, es ya mismo, porque ya desde esta hora, desde la noche anterior, ya empieza a estar disponible en radiosefarad.com, porque está en la programación de los viernes. En este caso, nuestro programa es Leyendas de Sefarad en Galicia, un hermoso artículo que habla de 3 ciudades de Galicia, que Rivadavia, Monforte de Lemos y Tui, que tienen una historia con pequeñas comunidades judías, pero hermosa para recorrer, que tiene hasta el aroma de las viñas de la zona de Galicia. Y este es nuestro programa número 499. El próximo será para festejar el programa número 500. Y ahora sí, Lili les cuenta qué es lo que se viene en nuestros programas habituales. Bueno, el próximo domingo tenemos en nuestros encuentros de Al-Had. Les recordamos que son encuentros completamente hablados en ladino, pero los español hablantes también lo entienden muy bien. Tenemos al Instituto Salti de Israel con un tema muy preciado para nosotros, que es el amor por el ladino. El anfitrión será el profesor Shmuel Rafael, que es director del Instituto Salti, y su entrevistado, su musafir, será el doctor Selim Salti. Así que los esperamos para un encuentro sobre el ladino y también seguramente sobre el trabajo de la Universidad Barilán con su centro, con su Instituto Salti. Y el próximo jueves tenemos a la musicóloga y también intérprete Judith Cohen, una investigadora que tiene muchos trabajos de campo hechos, y ella nos va a contar sobre la mujer y la música en las 3 religiones de la Sefarad medieval.
una cosa que no tenemos muy comparada en conferencias, y vamos a escuchar cuáles son las diferencias y las similitudes entre estas tres religiones y la mujer. Y ahora vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él nos va a hablar sobre sus memorias sefaradíes de las cuales se escribió. Hernán Rodríguez Fise rescata la historia de su propia familia en 4 libros que lleva publicados. Prefiero Chile, Elia Leví, La marca de Auschwitz, Sefardíes en el exilio, y el más reciente, recién sacadito en octubre de la imprenta, París, Amor y Dolor. Cuando Hernán se retiró de su trabajo habitual, decidió dedicarse de lleno a la escritura de estas memorias que narran la llegada de su familia a Chile por etapas, describiendo una serie de particularidades propias de la identidad familiar que se desplaza desde su Estambul originaria hacia Francia, Italia y Chile. Hola Hernán, bienvenido. Muchas gracias, un agrado estar con ustedes hoy día, un día importante, son los funerales de Diego Maradona. Aprovecho de darle mi sentido pésame al pueblo argentino por la partida de este gran jugador de fútbol. Agradecer tanto a Liliana como a Marcelo Benveniste por invitarme a su portal online Raíces de Sefarad, que nos permiten conectarnos con cientos de personas de Argentina, Brasil, la ciudad de Los Ángeles, México, la ciudad de Nueva York, Venezuela, España, Israel, desde nuestro escritorio en Santiago de Chile. Desde hace bastante tiempo el matrimonio Benveniste se encuentra realizando una extraordinaria labor comunicacional al rescatar y poner en valor el enorme patrimonio cultural sefaradí. Una gigantesca tarea por difundir los múltiples y variados aspectos que caracterizan a los descendientes de Sefarad. Desde la lengua ladinada, tanto en su versión escrita como hablada, pasando por el hermoso acervo musical, hasta se encuentran suspendidos por culpa de la pandemia. Bien, la conferencia Hernán, que escucharán a continuación la dividiré en 2 partes. Quería, Hernán, antes que ya dejarte solo con el público, sí, agradecerte tus palabras. Tenemos algún problemita de comunicación, que a veces se congela tu imagen, pero la voz prácticamente sale bien. Creo que no vamos a tener problema. Ya, perfecto. ¿Eso nomás? ¿Eso? ¿Sigo? Eso solo nomás y te dejamos con la gente. Ahora te congelaste tú. Bien. Muy bien, gracias. Gracias nuevamente. Como decía, la conferencia que escucharán a continuación la dividiré en 2 partes. En primer lugar, voy a referirme a la tremenda necesidad o memorias y una propuesta metodológica para de las investigaciones efectuadas y que han culminado en libros que ya se han publicado hasta ahora. Estos casi 10 meses de pandemia por culpa del coronavirus que tiene al mundo totalmente trastornado, me han demostrado que la brecha entre vivir o morir se acortó de manera impresionante. Al no tener certeza alguna que el día de mañana continuaremos habitando este mundo, la mala suerte de contaminarnos, existen grandes posibilidades de poner fin a nuestros sueños e ilusiones. En consecuencia, afloró con mayor fuerza aún la necesidad de dejar un testimonio
de lo que hicimos o dejamos de hacer durante nuestro paso por la tierra. Creo no equivocarme al decir que nadie desea terminar su existencia con un pasado banal, sin contenido. Creo no equivocarme. En consecuencia, se hace imperiosa la necesidad de contar lo que tenemos guardado, para que alguien o nosotros mismos lo dejemos por escrito. Tal remordimiento será el caso, y eso es más loable aún, que hijos o nietos se preocupen de relatar lo vivido por el padre, la madre, el abuelo o abuela ya fallecidos, destinando los recursos necesarios para tan magnífica tarea. De manera muy breve, les voy a proponer una metodología para escribir una biografía de una persona que aún se encuentra entre nosotros, abuelo o abuela ya fallecidos, destinando los recursos necesarios para tal magnífica tarea. De manera muy breve, les voy a proponer una metodología para escribir una biografía de una persona que aún se encuentra entre nosotros, abuelo o abuela ya fallecidos, destinando los recursos necesarios para tal magnífica tarea. De manera muy breve, que esté interesado en dejar testimonio, una metodología para escribir una biografía de una persona que aún se encuentra entre nosotros, abuelo o abuela. ¿Tenemos algún problema técnico que estamos tratando de solucionar? A ver si... A ver ahora. Está rebotando. Está en cámara lenta, lo está diciendo nuevo. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, ya. De manera muy breve les voy a proponer una metodología en dejar testimonio dedicado a la bendita memoria del fallecido. Antes de entrar a la metodología propiamente tal, quiero señalar que toda persona tiene historias, vivencias, anécdotas, experiencias, alegrías, dolores, éxitos o fracasos posibles de relatar. No es necesario haber sido un personaje público, famoso o sobreviviente de alguna tragedia. Lo primero que debemos hacer es escribir una línea de tiempo con plena certeza de las fechas en que ocurrieron los eventos, empezando con el nacimiento y continuando con la cronología considerada relevante para la biografía. Las fechas personales permitirán hacer una relación con los acontecimientos ocurridos el mismo día, mes o año, con hechos del propio país o del mundo, como hago habitualmente que nos personas que se vincularon con el protagonista en las diferentes etapas de su vida. Por supuesto, los padres, hermanos, parientes, maestros, amigos y enemigos, si es que los hay, vecinos, compañeros de todo tipo, jefes, colaboradores, enamorados o enamoradas, parejas, hijos, nietos. Personajes políticos, religiosos, artísticas, como literatos, pintores, cantantes, actores de cine, algunas mascotas, si la persona tuvo un gatito, un perrito, lugares geográficos o ciudades visitadas
y, por supuesto, un gran etcétera. Las historias propiamente tales deben incluir la niñez, sin importar si fue feliz o traumática. Experiencias escolares, universitarias, si es que hay estudios superiores. No dejar fuera la etapa de madurez personal o sociales. La pandemia es una de estas últimas. Si estamos haciendo una biografía de una persona viva que ha vivido allá este periodo, no puede quedar fuera lo que ha acontecido en el mundo y en sus respectivos países. Enfrentar fuerzas del mal, como las que coaccionan las libertades, grandes deudas, o salud quebrantada. Experiencias laborales Hernán, positivas y negativas. Te voy a interrumpir un poquitito. Convivencia con la pareja. Hernán, te interrumpo un momentito porque estamos teniendo algunos problemas de comunicación tuya que a veces se está entrecortando más que lo que se entrecortaba antes. ¿Tú tienes la posibilidad de acercarte más al router o algo así para tener mejor señal de internet o algo? Porque se está entrecortando bastante. ¿Ahí? A ver, ahí se ve, ahí está. Ahí está. A ver, iremos. Sí, estoy acá con el internet. Ya. Ahí pareciera que mejoró un poco. A ver, vamos adelante. Ya. El relato cronológico, o bien se puede iniciar con un acontecimiento de biografía. En periodismo, esto último se denomina la pirámide invertida. De tal a los amigos, familiares, o tengo una proyección mayor que el libro llegue a publicarse en forma masiva y se comercialice. En consecuencia, hay que tomar todas esas precauciones en forma previa. A continuación, chequear y volver a chequear que los datos estén correctos. Ya más, coherente, sin hechos ilógicos. Hernán, te vuelvo a interrumpir porque que con una bala matamos a 5 nazis. En la época de la Segunda Guerra. ¿Ya? Tiene que tener... Te vuelvo a interrumpir. Perdón, Hernán, que te vuelvo a interrumpir. No se está escuchando bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú tienes posibilidad de acceder desde un teléfono celular, por ejemplo? Mientras le pedimos a todos los que nos escuchan un momentito de paciencia. Sí, a ver si pero con el celular conectado contigo, no. Pero ahora no está saliendo bien. Hicimos la prueba, nosotros siempre hacemos la prueba durante la semana, todo anduvo bien, pero ahora parece que no. Quizás puedas moverte a otra habitación o a otro lugar con mejor señal. ¿O sabes qué prueba vamos a hacer? Mira, el aparato de internet está acá al lado mío del escritorio. Ah, bueno, entonces mira, abajo tienes un icono que dice Stop Cam. Vamos a probar si frenando la cámara podemos escuchar mejor. A ver. ¿Pongo Stop Cam? Stop Cam. Yo aprieto Stop Cam. Sí. Eso, a ver ahora si te podemos escuchar. Ya. Bueno, decía que el relato puede seguir un orden cronológico o bien se puede iniciar con un acontecimiento determinante en la biografía. En periodismo, esto último se denomina la pirámide invertida, de tal manera de despertar el interés del lector en las primeras líneas. A continuación, estén correctos y además plantear un relato coherente, sin hechos ilógicos. El título
debe coincidir con lo narrado, además de ser llamativo e intrigante, que despierte el interés por leer la biografía. Contratar enseguida un revisor de texto profesional que ayudará a perfeccionar el relato y descubrir errores de escritura. Si al inicio de la biografía y escribe el relato de iniciado el trabajo, si el colaborador será anónimo o irá su nombre en la publicación. Lo último es el diseño, sobre todo si la biografía incluye fotografías, tanto para la portada como el interior. Recién, con el diseño listo y aprobado por los interesados, pasa a imprenta. Para elaborar el presupuesto de la biografía se deben considerar 4 ítems: escritor, si es que lo requerimos, revisor de texto, diseñador e imprenta. Bien, esa es entonces una breve síntesis de cómo abordar una biografía, ya sea por nuestra propia cuenta o pedir la colaboración de alguna persona. Bueno, a continuación entonces viene mi segunda parte para demostrar con las publicaciones que ya tengo lo que acabo de decir de la importancia de la metodología y en las biografías que se escriban. Bueno, todo esto partió, en pantalla ustedes ven el aviso, Premio Revista de Libros ya tiene ganador. Cuando yo me jubilé de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago como académico, yo tenía en mente el escribir biografías familiares, escribir de mi familia inmigrante proveniente de Turquía, y empecé con el primer protagonista, que fue mi tío Jack Rodríguez. Y este libro fue el que se premió por el concurso de revista de libros del diario El Mercurio, uno de los diarios más importantes de Chile. En esa ocasión, el concurso estaba destinado a libros de memorias y biografías. Yo había empezado a escribir antes de que me enterara de terminarlo junto a... Y la gran alegría fue haber sido el ganador. Y ese premio incluía inclusión del libro por cuenta de la editorial del Mercurio y una tremenda publicidad. ¿Allá? Y enseguida una entrevista a página completa el día 21 de mayo del 2017 con una caricatura enorme al más puro estilo del New York Times, página completa del diario. Y eso entonces abrió las posibilidades de un gran estímulo para escribir biografías. Ahora, la temática del primer libro es propiamente la vida de un inmigrante, como fue mi tío Jack Rodríguez, que en paz descanse, que yo lo conocí, conviví con él, lo conocí mucho. Y sobre todo para la parte que mi tío Jack vivió en Francia. Porque primero de Turquía se fue a Francia. El libro Prefiero Chile se puede bajar de Amazon ebook. ¿Ya? Físicamente el libro está agotado, pero aún se puede bajar de Amazon ebook. Ahí está. Ahí está la portada, ¿ya? Es del libro mío. Y un primo
un primo bastante anciano, mi primo Marcel Bea Rodríguez, lo conoció en Francia, y él fue mi principal. Yo tuve la oportunidad de estar, él, que en ese momento tenía 91 años, y el relato de él me ayudó mucho para el libro. Pero el relato fue tan completo que quedó información que yo utilicé para mi cuarto libro. Si puedes poner en pantalla el último libro, Marcelo, que acaba de salir. No, sigue adelante, avanza. Sigue adelante. No, ahí está, ese. Ese libro que acaba de salir es producto, de alguna manera, de la información que yo tuve en estas entrevistas que no puse en Prefiero Chile y que me sirvieron para ambientar este libro. Este libro parte en el año 1900, o sea, parte un poco antes. El protagonista es otro tío, el esposo de una hermana de mi papá, Ida Rodríguez, que se casa con León Bear. León Bear es un peluquero, estudió peluquería en Bulgaria, y por diferentes circunstancias, dejo para que lean el libro, llega con la familia a Francia. Ellos nacieron en una ciudad de Turquía que se llama Edirne, la antigua Adrianópolis, una ciudad muy importante del Imperio Otomano. En alguna época fue más importante que Estambul, propiamente tal, o Constantinopla, como se llamaba antes. Y esta ciudad de Edirne estaba en la frontera con Bulgaria y Grecia. Y sufrieron primero la guerra de los Balcanes, después la Primera Guerra Mundial, se la tomaron los griegos, y empezaron a emigrar, muchas familias empezaron a emigrar, y entre ellos la familia Bear. La familia Bear empezó a emigrar y con el propósito básico de irse a Cuba. Cuba en ese momento era el gran polo de atracción para los sefaradíes. En Cuba, en los años, principios del siglo XX, se armó una tremenda comunidad. Yo tuve la oportunidad de estar en el cementerio sefaradí de La Habana y ver tumbas de los Bear, Rodríguez, una cantidad de apellidos sefaradí impresionante. Bueno, estos Beares llegan a Cuba porque allá el primero que llegó se instaló en la industria del calzado. Fabricaban zapatos que en esa época eran muy caros, ya los fabricaban los españoles solamente. Cuba era la joyita de España, la última colonia que le quedó hasta 1898, cuando la perdieron los españoles. Y entonces había una colectividad española muy próspera, y llegan entonces los primeros sefaradíes a fabricar zapatos. Si los españoles vendían los zapatos a $20, los sefaradíes empezaron a fabricar zapatos a $3, y entonces hubo un gran mercado consumidor y fue atractivo. Bueno, mi tío con su familia deciden ir a Cuba también, y bueno, en el libro van a ver, no llegan a Cuba, llegan a Francia en los años locos, en los años locos de París, el año 1920, que duran hasta la crisis del 29, el año 30 más o menos, y ahí entonces se desarrolla, y toda esa es la parte de amor en París. Hasta, ¿no es cierto?, que viene la parte de dolor, que es la Segunda Guerra Mundial, la entrada de los nazis, los alemanes. Ahí se ve en la foto el Arco de Triunfo de París, entrando las tropas alemanas el 14 de junio de 1940. Y ahí empieza una tragedia. Empiezan a tomar a los judíos, a obligarlos a usar la estrella amarilla, a deportarlos al velódromo de invierno, luego a Danzig, y después a los campos de la muerte, en especial a Auschwitz. Bueno, mi familia, mi tía, mi tío, huyen de lugar en lugar, y eso es el meollo de esta historia, que se genera entonces con información recopilada
por este primo generoso en su información. Bien, volvamos a la segunda imagen, Marcelo. El libro de Elia Levy. Elia Levy no es un familiar mío, ¿ya? Elia Levy era un señor también de la misma edad de Marcelo, en ese momento tenía 91 años, y él asistió a una de las presentaciones de mi libro, Prefiero Chile, en la comunidad sefaradí. Yo con el primer libro se hicieron varias presentaciones, entre una de ellas en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El libro lo leyó y al par de meses me llama por teléfono, me dice: Hernán, leí Prefiero Chile, me fascinó tu libro, me encantó tu libro. Quiero que me la escribas tú al estilo que hiciste en Prefiero Chile. Y empezamos entonces a trabajar durante un año. Yo iba 2 veces a la semana, durante las mañanas, a la casa de él, y él me fue narrando su historia, su etapa de infancia en Salónica, su vida en esa ciudad, una joyita griega, con la mitad de la población judía, toda una etapa de una infancia y juventud muy feliz, hasta la llegada, la entrada entonces de los nazis, donde a la familia los meten en los guetos, donde en la primera etapa de un sistemático, los guetos tenían como propósito destruir a las personas, mal alimentarlas. La familia de él lo mete en un departamento con 4 familias más, con un solo baño. Podían consumir máximo 500 calorías al día, no tenían agua permanente, no tenían electricidad permanente. Era la denigración del ser humano. Y después viene la segunda denigración, que es los trenes de la muerte, donde en el caso de Grecia tardaron 6 días y 6 noches en llegar hasta Auschwitz, ¿ya? Entonces mucha gente moría en los vagones, les tenían 2 tambores, uno con agua y otro donde podían hacer sus necesidades. Y realmente horrible lo que este hombre me estuvo relatando. A mí me ayudó mucho haber hecho un curso en Yad Vashem sobre el Holocausto, y poder entender la maquinación, la maquinaria nazi, cómo podían hacer una industria de la muerte. Bueno, y después el hombre logra sobrevivir. Importante, en el libro lo van a leer y van a ver cómo este hombre logró sobrevivir a Auschwitz y cómo logra entonces rehacer su vida, ¿ya? Lograr estudiar, terminar sus estudios, seguir a la universidad y finalmente, ¿no es cierto?, llegar a Chile y convertirse en un importante hombre de negocio. Fue uno de los primeros creadores de un mall, el famoso Apumanque, fue el constructor del Apumanque. Bueno, cuando... Puede poner la imagen siguiente, Sefardí en el exilio, Marcelo. Ya, aquí está. Bueno, esta historia, este es el tercer libro. Yo ya la había empezado cuando él me llamó, que esta es la otra historia que tenía en la cabeza para escribir. Esta es la familia de mi madre. Mi madre es la tercera, que se llama Fortuné, que en paz descanse. Es la tercera, partiendo de las más pequeñas. La primera se llama Ida, Leila, Fortuné, Terry, Becky y el único hermano hombre, Abraham. Esta foto está tomada en el Bósforo, al fondo se ve el Bósforo. Ellos van desde su casa de Büyükada, desde su casa en Estambul. Ellos tenían una casa a orillas del Bósforo, y en el verano se iban por 3 meses de vacaciones a la isla de Büyükada, donde trasladaban todas sus instalaciones. Y mi abuelo era un próspero empresario, comerciante. La imagen que está abajo,
en las cosas que él vendía en el mercado de las especies en Estambul. Mi abuelo, Eliezer Fis, porque toda la familia Fis, tenía este negocio donde vendía estas especies, clavo de olor, ají de color, etcétera, etcétera. Y el libro parte entonces con la historia de mi abuelo, abriendo su negocio de las especies, y es el relato entonces de qué ocurre con mi abuelo, cómo se casa, dónde se casa, los hijos, y luego voy relatando la vivencia de cada uno de sus hijos. ¿Cómo pude armar esta historia? Bueno, básicamente por mi mamá. Mi mamá me contaba toda la historia y además me hacía leer las cartas. Me hacía leer las cartas que le llegaban. Ella tenía una permanente correspondencia con su familia y me hacía leer las cartas que venían en ladino, ayudó a aprender francés. Y bueno, una historia apasionante. El hermano Abraham hace aliá a Palestina, a Tierra Santa, en el año 35. Otra hermana se casa con un judío millonario egipcio que se la lleva al Cairo. Otra hermana se casa con un diplomático norteamericano que los mandan en misiones a todas partes. Y hay una historia que algún día pienso escribir. El diplomático lo mandan a Polonia después de la guerra, en pleno inicio de la Guerra Fría y todo el conflicto entre las dos grandes potencias, donde este otro tío fue actor y protagonista en ese importante periodo. Estoy esperando que el Departamento de Estado me mande información para poder escribir ese libro, que va a ser apasionante. Bueno, mi madre obviamente sé toda la historia. La hermana que viene a continuación, que se queda en Turquía, y la más chica que se va a Alemania. Entonces están una familia repartida por todas partes del mundo. Bien, esos son mis libros y en todos esos he utilizado la metodología que les compartí al comienzo. Ahora, si desean mis libros, importante, Marcelo, puedes poner mi correo electrónico para que me pidan los libros, me escriben a este correo y yo se los mando a donde estén, ¿ya? La verdad es que este Sefardí en el exilio lo vende el Club de Lectores del Mercurio, ¿ya? Y entiendo que lo despachan a distintas partes, está a la venta ahí. Los dos primeros están agotados. Prefiero Chile, está agotado, se puede bajar solamente por Amazon ebook, y Levi, la marca de Auschwitz, también se puede bajar por Amazon ebook. Sefardí en el exilio se los mando al Mercurio, y el último todavía lo tengo yo, todavía no se hace la distribución. Puedes ponerlo de nuevo ese que está recién salido del horno, como se dice, y yo feliz se los envío donde me indiquen. Bien, quedo abierto a preguntas, a dialogar con las personas que nos están viendo. Ahora, no sé si se solucionó el problema de la cámara. Aprieto la cámara a ver si me puedo... Vamos a probar porque mejoró bastante. Apreté la cámara, Marcelo. Ahora no fue perfecta, pero fue bastante mejor. ¿Se solucionó el problema? Sí, había mejorado mucho, pero me parece que con la cámara no vamos a entenderte, porque ahí empeoró. ¿Volvió? ¿Apago la cámara de nuevo? Sí, mejor. Ya, la apago. Listo, ya me vieron. Chao, pescado. Lamentamos no verte porque siempre nos encantan las expresiones, pero en este caso se escucha muy mal cuando se enciende la cámara, se ve que hay algún problema de conexión por allí. Yo, mientras la gente formula alguna pregunta o algún saludo, te quería preguntar si cuando escuchabas las historias familiares, después realizaste una investigación que
te pusiera en marco histórico de lo que la familia contaba. Y si en esas investigaciones encontraste, había fantasías o verdades que no eran muy justas, o si encontraste que todo lo que te contaban era cierto históricamente. No sé si lo perdimos del todo. Lo perdimos del todo. No sé si nos escuchas, Hernán, no te estamos escuchando nada. ¿Me escuchan bien o no? Ahora volviste, sí. Ahí volviste. Ya, ahí volví, ya. Bueno, efectivamente, porque además yo, como profesor en la universidad, profesor de ciencia política, los temas históricos, los temas políticos siempre me han apasionado mucho, los enseño en las universidades. Y en consecuencia, tengo un bagaje, un background, y por supuesto que los datos, las investigaciones ayudaron. Ahora, tu pregunta, a ver, te pongo un ejemplo. En el libro París, Amor y Dolor, el año 25 llega Charles Lindbergh, hace su vuelo de Nueva York a París. La primera vez que se unía en un o sea, prácticamente el Tut París fue a verlo. Claro. ¿Se escucha o no? Sí, estamos de vuelta más bien entrecortados. Ahí te estamos escuchando. Ya. Entonces fueron todo a París. Entonces, yo no... Va a estar difícil. Va a estar difícil. Bueno, yo lo que puse, si ustedes quieren una meta piadosa, es que mi tío fue a ver a Charles Lindbergh al aeropuerto Le Bourget cuando llegó Lindbergh. ¿Ya? Eso. Ahora, lo que yo hago es darle al raconto, son verdades, no hay inventos. Lo que se hace es de alguna manera ayornarlo, darle mayor dimensión, mayor proyección, pero no hay más que eso. Tenemos algunos mensajes y saludos que nos van mandando Bernardo Guzmán desde Tucumán. Saluda a todos con un cordial shalom. Diana Hofkun nos manda saludos desde Israel, buenas noches. José Lepervanche nos manda un hola desde Valencia, España. Silvana Vivas, que nos acompaña siempre. Onda Leo, buenas tardes. Bernard Miller, saludos cordiales desde Londres. Elisheva desde Miami nos dice Shalom Liliana y Marcelo, agradecido por su regia labor en ese Sefarad y por el invitado de lujo de hoy, el señor Rodríguez Fise. Shalom. Sara Abramovich dice hola, ¿cómo están? Yo feliz de disfrutar otro encuentro. León Bejar desde Chile saluda a todos y a mi primo Hernán Rodríguez en particular. Pablo Ubner, buenas tardes amigos desde Montevideo, Uruguay. Perla Noé, buenas tardes desde Tucumán. Silvana dice, soy afortunada porque en mi camino se hayan cruzado Lili y Marcelo. Muchísimas gracias. José, Joe, saludos desde México. Primo Hernán, te mando a mi mujer para arreglar la comunicación, le dice tu primo. Emilio Choaire dice, maravillosa la familiar que cuenta Hernán en su libro.
¿Puedes volver al de atrás? No, está imposible ahora. Está imposible, ¿verdad que sí? Sí, como dice Leo, una lástima, pero son las jugadas que nos juega Internet, que nos hace Internet. A ver, por favor, lee Liliana lo que dice acá. Lean el libro, es muy entretenido. Se lo recomienda León Bear, el nieto del protagonista. ¡Qué bueno! Verdaderamente. Susan Schwartz nos está viendo desde Filadelfia, desde los suburbios. 5 años. A ver, Hernán, todos tus libros y la lectura disfrutado enormemente tienen un sello que proviene de tu formación como periodista, lo que se manifiesta en una rápida entrada en tierra. En tierra derecha debe ser. Sí, en tierra derecha y un similar remate final. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? Bueno, aquí hay una pregunta de Tomás Gendemal. Sí, efectivamente, a mí me ha ayudado mucho mi profesión de periodista. Yo hago una pequeña distinción entre periodista. No, está muy difícil, no estamos logrando y ahora se puso peor. Y ya de la creación. Sí, va y viene. La verdad que es lamentable. El periodista comunica, se preocupa de que el público lo escuche, el público lo lea. ¿Ya? A ver, pongo la cámara. Pongo la cámara, a ver si mejora. A ver. Vergus. No, ni te escucho. Interesantísima la historia relatada por Hernán. Sí. Ya. Entonces vuelvo a cerrarme. Vuelvo a guardarme. Emilio Chuaire te dice que la lectura de Prefiero Chile ha sido de gran placer. Te agradece. Chipa Rosenbach, cola acabó de Hernán por convertir tu pasión de escribir y dedicarte a testimonios valiosos. Y nada más. Sí, tengo uno más. ¿Tenés ahí? Y hay otro de Pamela Hausman, maravillosos todos tus libros, eres un narrador por excelencia. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer puente entre quienes quieran hacer consultas, por supuesto, quienes quieran adquirir los libros, ahí tienen la dirección de Hernán para comunicarse con los libros, que tiene de los mejores comentarios. Nosotros particularmente no lo hemos leído, pero tiene de los mejores comentarios. De todas formas, como siempre, cualquier duda nos pueden escribir a nuestro mail para hacer de puentes, y en todo caso vamos a ver si en sfarad.com escribimos algún artículo aclarando algunas cositas, especialmente de la primera parte. A ver, Hernán, si nos estás escuchando. Sí, los escucho perfecto. Ustedes me escuchan a mí. Quiero decirles que en vista de este lapsus que se ha producido con la comunicación, me siento cordialmente invitado de nuevo. ¿Aceptan invitarme nuevamente? Lo vamos a hacer, pero te vamos a mandar un locutorio, no desde tu casa. Más adelante, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a buscar la fecha. Nosotros ya tenemos, por lo menos hasta fin de diciembre, tenemos ya todas las fechas ocupadas, afortunadamente. Pero vamos a hacer un diálogo. Este año porque realmente nos quedamos con las ganas de escuchar un poco mejor, especialmente la primera parte. La segunda más o menos se puede entender, pero también el diálogo final siempre es una cosa que nos gusta y se nos está haciendo difícil de llevar adelante. A veces
Bueno, le pasa a los grandes canales de televisión, a veces nos puede pasar a nosotros también. Acá hay una sugerencia de Bernard que dice si sería posible en algún momento hacer una grabación especial y mandarla por YouTube. Sí, podríamos. Eso vamos a hacer, Hernán. Vamos a hacer que lo grabes y vamos a reemplazar lo que hoy va a quedar publicado en YouTube por una versión que se escuche bien, grabada especialmente para esto, si te parece bien. Y ahí pasamos a no escucharlo. Bien, ha sido una noche difícil. Sí. Pero pasa. Recordarle los libros de Hernán, y vamos a hacer eso. Vamos a pedirle a Hernán que haga una grabación de este mismo trabajo que hizo y que tiene muy bien preparado, porque realmente vale la pena, es emblemático. El tema, bueno, en general de la inmigración de los sefaradíes, pero en particular no tenemos mucho conocimiento de lo que pasa en Chile. Sabemos mucho más de Europa, de América del Norte, pero de Chile sabemos poco, y esta era una gran oportunidad, así que vamos a hacer eso. Te comprometemos, Hernán, a hacer una grabación, ya coordinaremos esto y lo vamos a anunciar con bombos y platillos esa posibilidad. ¿Te parece bien? Voy a repetir en ningún caso. Para el amanecer de Estambul. No se escucha nada. ¿No se escucha nada, Liliana? No se escucha nada. Se escucha muy tarde. Ya, bueno. Vamos a hacer eso, Hernán. Vamos a poner un broche a esto. Acá me dice Emilio Choire que te están esperando en Resistencia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer una grabación de esto para poder disfrutar de las cosas tan interesantes que tenés para decir. Evidentemente hay un delay grande también, además del corte, porque creo que nos escuchas con un poco de retraso. De todas formas, el agradecimiento, Hernán, con la disculpa del caso, no son cosas que manejemos nosotros. De hecho, creo que el problema está en origen, porque lo otro está saliendo bien, por lo que estuvimos controlando en YouTube y en Facebook. Lo nuestro estaba saliendo bien. Así que queda el compromiso de una grabación, Hernán, y a todos las disculpas también del caso. Estas cosas pasan. Y esperarlos para el jueves que viene, que pondremos alguna ristra de ajos para tener más suerte. En general la tenemos, la verdad que en general hemos tenido buenas transmisiones, pero esta vez, bueno, pasan, estas cosas están dentro de la estadística. ¿Qué tenemos para la semana que viene, Lili? Para este fin de semana, para el domingo al mediodía, tenemos encuentros de Al-Had con el profesor Shmuel Rafael y el doctor Selim Salti desde el Instituto Salti en la Universidad de Bar Ilan en Israel. Ellos nos van a hablar de el amor por el ladino, unas conferencias, unas entrevistas que son habladas en ladino directamente, pero que todos los hispanohablantes pueden entender perfectamente. Y el jueves que viene esperemos no tener problemas de transmisión y vamos a tener de invitada a la profesora Judith Cohen desde Toronto, Canadá. Ella nos va a hablar de la mujer y la música en las 3 religiones de la Sefarad medieval. Unos estudios de campo y unas investigaciones que ella ha llevado a cabo durante muchos años. Interesantísimos temas. Y bueno, lamentablemente nos despedimos después de la lucha de hoy. Pudimos escuchar una parte y otra parte con bastante dificultad, pero como decía Marcelo hace un rato, vamos a pedirle a Hernán que nos grabe esta charla y la dejaremos puesta en lugar de esta transmisión, así se puede escuchar perfectamente. Si pones la cámara, Hernán, así te vemos y te saludamos, aunque sea para saludarnos con la mano. Ahí está. Aunque sea así, para poder saludarte de esta forma y poder verte. Y vamos a hacer esto, y a todo lo demás los esperamos entonces el jueves que viene, el domingo y el jueves que viene,
con una nueva actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.